En esta ocasión vamos a ver los pasos para obtener la magnitud y fase de la función de transferencia. Muy bien, vamos a ver detenidamente los pasos. La primera es sustituir en la función de transferencia el término en S por J omega. Una vez que hacemos eso, vamos a simplificar los términos imaginarios que tengan potencia. Recordemos que la J equivale a raíz de menos 1. Y lo que vamos a hacer es agrupar por parejas para poder ver y reducir la J. Por ejemplo, en J a la 5. En este caso podemos juntar dos parejas y dejar una J. Entonces recordemos que J por J nos da menos 1. En este caso nos daría más 1. Y podemos reducir que J a la 5 es igual a J. Una vez que tenemos esa parte reducida, ahora podemos agrupar el numerador y el denominador en su parte real e imaginaria. Vamos a hacerlas en grupos. Recordemos que la parte imaginaria es la que tiene J y la real es la que no tiene para nada J. Entonces lo vamos a agrupar así. La parte que no tiene J, en este caso vamos a decir que es A. Las partes que sí tienen J, que sean B. C en la parte de denominador y D también. Serían las partes reales y las imaginarias. Una vez ya agrupado esta parte, ahora podemos obtener la magnitud, que básicamente es obtener la magnitud del numerador y del denominador de forma separada. Es decir, todo lo que ya junté en A, ahora lo voy a elevar al cuadrado, lo que junté en B al cuadrado y es sacar raíz en el numerador. Lo mismo voy a hacer en el denominador, junto todo lo que es C al cuadrado, lo que es D al cuadrado y saco raíz en el denominador. Esta básicamente es la magnitud y en circuitos o en amplificadores o en filtros se le conoce también como la ganancia. En el caso de los circuitos de filtros, generalmente se ve por lo que es el diagrama de Bode, donde la magnitud se maneja en decibeles. Y para pasar esto a decibeles se tiene la siguiente fórmula, donde los decibeles es 20 logaritmo de esta ganancia, de esta magnitud. Ahora, pasando a lo que siempre es Bode, tenemos la fase, que generalmente se maneja en grados o puede ser radianes, dependiendo de lo que sea el caso. Entonces, para obtener lo que es la fase, vamos a obtener la arcotangente del numerador menos la arcotangente del denominador. Es decir, vamos a sacar el arcotangente de la parte imaginaria entre la real del numerador menos el arcotangente de la imaginaria entre la real del denominador. Recordemos que esto puede estar en grados o en radianes. Para convertir de radianes a grados es multiplicar por 180 y dividir entre pi. Recordemos que los radianes podemos verlos como fracciones de pi, como se ve en esta imagen. 0, pues básicamente es 0 para ambos, grados y radianes. 90 es pi entre 2. 180 es pi. Y si vemos el otro lado, pues sería la parte negativa. Menos 90 es menos pi entre 2. Y básicamente es como se pueden ver los radianes como fracciones de pi. Vamos con la siguiente actividad. Dice, obtenga magnitud y fase en radianes de las siguientes funciones de transferencia para omega 2 radianes sobre segundo y después compruebe utilizando MATLAB. Muy bien, tenemos estas tres funciones de transferencia donde vamos a obtener la magnitud y la fase en radianes y de ahí vamos a comprobar después con MATLAB. Empezamos entonces la primera. La primera pues básicamente no es una fracción, son dos fracciones, entonces hay que compactar. Entonces lo que vamos a hacer es tener denominador común y básicamente vamos a multiplicar estos dos y multiplicar cruzado. Nos va a quedar así. Ahora, esta parte del signo menos pues básicamente va a afectar a todos los de adentro y estos dos se van a cancelar. Nos queda así. Ahora vemos que acá hay un 2 y acá hay otro 2. Entonces podemos eliminar el 4 o reducirlo a 1 y aquí va a quedar más sencillo. Nos va a quedar de esta forma. Muy bien, una vez que ya reduje, pasamos al siguiente, el primer punto, que es sustituir lo que es S por J omega. Ahora vamos a sustituir, aquí está la sustitución. Esto pues vamos a elevar al cuadrado, este se va a quedar tal cual. Y ahora hay que reducir las potencias. Entonces en este caso, esta es la que tiene potencia, entonces J elevado al cuadrado, pues me da menos 1. Y aquí nos queda el menos 1 de acá. Esta pues básicamente es omega al cuadrado. Y esta pues no se puede reducir. De ahí pasamos a identificar quién es real y quién es imaginario. Real vamos a ponerlo de color rojo y la imaginario se queda como azul. Entonces vemos que en la parte del numerador
pues solo tenemos la parte real. Y en la parte de abajo, en el denominador, solo es omega, la que es la parte real. La imaginaria es 2 omega, porque tiene la j. De ahí pasamos a obtener lo que es la magnitud. Entonces, según la fórmula, es esto elevado al cuadrado, que es la parte real, más la parte imaginaria elevado al cuadrado, pero no tenemos acá. Entonces nos va a quedar así. La otra es esta, que es la parte real al cuadrado, más este término al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado. Y si se dan cuenta esto, pues básicamente se cancelan. Cuadrado con raíz se cancela y entonces solo nos queda el 1. Acá, pues elevando al cuadrado nos queda omega a la cuarta. Y este término elevado al cuadrado nos queda 4 omega cuadrada. Muy bien, pues esta es la expresión para obtener la magnitud matemáticamente. Ahora vamos a la expresión para obtener el ángulo de fase. Y básicamente es tomar en cuenta la arcotangente. Entonces vamos a hacer que el arcotangente de la parte imaginaria, acá no hay parte imaginaria, entre la real, que esa es la parte real, menos el arcotangente de la parte imaginaria, que es 2 omega, entre la real, que es esta de acá. Entonces, si ustedes observan, acá si meten esto en la calculadora, les va a dar 0. Por lo tanto, podemos reducir esto y esto es 0. Nos va a quedar que esta expresión, si podemos simplificarla más, nos va a quedar que la expresión queda como menos arcotangente de 2 entre menos omega. Y esa sería la expresión matemática. Vamos entonces ahora a calcular lo que es la magnitud ya con la frecuencia que es de 2 radianes sobre segundo. Muy bien, entonces ya tenemos la expresión matemática. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Sustituimos y vamos simplificando. Entonces la simplificación nos quedaría así. Y para tener los datos en decimales, una aproximación nos va a quedar más o menos así. Entonces esto nos quedaría en magnitud. Ahora vamos por la parte de lo que es el ángulo de fase para esa frecuencia. Tenemos ya la expresión matemática. Vamos a sustituir. Aquí está la sustitución. Y vemos que esto nos va a dar en un valor de un cuarto de radián, que básicamente son 45 grados. O pues si queremos verlo en radianes es esta parte. Muy bien. Una vez hecho esto, pues ya podemos checarlo en MATLAB. Bien, estamos en MATLAB. Se creó en lo que es el nuevo script y se escribió el siguiente código, que es este. Ok, vamos entonces a cargar la primera línea. Damos clic acá y damos en donde dice Editor. Vamos a dice Room Section. Entonces lo primero que vemos es la primera parte de la fracción de la función de transferencia que no estaba completa. Después vamos a la siguiente parte, que es esta. Y lo que tenemos que hacer es la resta entre G1 y G2. Entonces hacemos la resta. Aquí está la resta, que es esta forma que no simplificó MATLAB, pero básicamente debe darnos la respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar estas funciones, que esta nos va a dar la respuesta en la frecuencia, la parte de la magnitud y la fase. Entonces le damos correr. Y aquí está la magnitud y la fase. Y si lo checan, cuadra con lo que hicimos a mano. Pasamos al siguiente ejercicio. Ok, pasamos ahora a sustituir lo que es S por J omega. Aquí está lo que es la sustitución. De ahí vamos a reducir. Y vemos que esta parte, pues básicamente acá una pareja te da menos y la J se queda. Acá básicamente sale el negativo y ya no tiene parte imaginaria. Lo demás se queda tal cual. Después organizamos la parte real, la ponemos en rojo y la imaginaria se queda en azul. Organizado nos queda de esta forma. Agrupamos lo que tiene J para que sea más fácil de identificar. Y la parte que es real también se organiza en color. Después vamos a obtener lo que es la magnitud. Entonces, la parte que es real la elevamos al cuadrado, la imaginaria al cuadrado, acá arriba y sacamos raíz. Lo mismo hacemos con la de abajo, parte real, imaginaria al cuadrado. Bien. Ahora vamos a obtener lo que es el ángulo de fase, que es la diferencia de arcos tangentes. Entonces acá tenemos el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real del numerador menos la parte imaginaria entre la real del denominador. Y básicamente así nos quedan las expresiones. Pasamos a lo que es el cálculo. Entonces vamos a sustituir de esta ecuación los valores de J, en donde omega vale 2. Acá sustituimos
Empezamos a reducir, nos queda esta expresión y vemos que la forma más compacta nos quedaría así. Ahora, numéricamente para decimales, nos queda más o menos este valor. Pasamos ahora a obtener lo que es el ángulo de fase, sustituyendo con omega igual a 2. Hacemos lo mismo, sustituimos, reducimos y nos debe dar que este valor. Es importante checar etapa punto a punto del arco tangente de cada quien para que después nos dé el valor final. Recuerden que acá hay que respetar signos. Respetando los signos nos debe dar más o menos esto en radianes. Y ahora solo habría que checar que eso no se cuadre en lo que es MATLAB. Bien, volviendo a MATLAB vamos a escribir la función de transferencia. Que es igual a transfer functions, que es tf. Abrimos llaves y hagamos llaves. Lo primero que vamos a poner son los coeficientes del numerador. En este caso sería 1, 1 y 5. Y en el denominador vamos a poner 1, 0, 1 y 10. Vamos a ver que esto cuadre. Vamos a darle a coger section. Y aquí está la función de transferencia del segundo ejercicio. Y ahora vamos a ver la respuesta con los siguientes comandos. Damos a un section. Y aquí está, que es lo que debe cuadrar con lo que hicimos a mano. Ya en el último ejercicio empezamos a hacerlo. Sustituimos por j omega. Aquí está la sustitución. Y hay que empezar a reducir lo que es j de potencia. En este caso, j a la 5. Habíamos dicho previamente que j a la 5 es igual a j. Y acá j a la 3 es básicamente menos j. Entonces aquí nos queda. Este es menos j. Entonces acá también, como era menos j, menos con menos vuelve más. Por eso se vuelve más. Y acá no le afecta nada. Muy bien, ahora que ya redujimos, vamos a ordenar. Ordenamos y vemos que arriba pues no hay nada de el número real. Todo lo demás es imaginario. Abajo solo el 7. Y el otro es imaginario, pero negativo. Entonces vamos a ponerlo entre paréntesis para que no olvidemos que este es negativo. Después ya podemos obtener la expresión de lo que es la magnitud. Entonces básicamente acá pues no hay nada. Todo esto hay que elevar al cuadrado. El 7 se eleva al cuadrado y esto se eleva al cuadrado. Ahora tomen en cuenta que esto como es 0 y esto como es raíz, pues básicamente se elimina este con este, porque este no existe. Entonces nos quedaría así. Este pues le elevamos al cuadrado, es 49. Este elevado al cuadrado, el signo menos pues muere porque es positivo. Y esto elevado al cuadrado es omega a la 6. Ya tendríamos la expresión de la magnitud. Ahora vamos al de ángulo. Al de ángulo básicamente es agarrar los valores. En este caso la parte imaginaria, que aquí está, entre la real, menos la parte imaginaria entre la real. Ahora, ojo y observación. Acá tenemos que es un valor entre 0. Matemáticamente, si lo metemos en una calculadora, en el caso cuando nos piden la frecuencia, acá nos va a tirar un error y va a decir que no se puede. Hay que tener en cuenta que para este tipo de casos, cuando nos da el denominador 0, hay que ver el dibujo, el diagrama, que es este. ¿Por qué hay que verlo? Porque esto es como hacer o pintar un triángulo. Entonces, esta es la parte real. ¿Cuánto vale la parte real? Que es el eje horizontal. Pues 0. Y esta es la parte imaginaria. Esto es lo que vale. Si se dan cuenta, acá siempre va a ser positivo porque las frecuencias siempre son positivas. Nunca hay frecuencias negativas. Por lo tanto, esto va a ser siempre positivo. Va a ir para arriba. Entonces, yo básicamente es como si yo pintara triángulos. Base y altura. Entonces la base es 0. La altura es esto. Entonces, ¿qué ángulo forma? Pues el ángulo que forma es de 0 hasta acá. Entonces el ángulo que formé está aquí. No tiene inclinación. El ángulo que formé es directamente así. Entonces esto es una vertical. El ángulo en la vertical vale pues 90 grados. O como estamos trabajando en radianes, pi entre 2. Entonces, esto en vez de escribirlo así directamente, hay que analizar este dibujo y la respuesta sería pi entre 2. Entonces sería pi entre 2 y acá pues básicamente solo es volver a copiarlo. Ahora pues ya viendo, pues básicamente es sustituir. Sustituimos y reduciendo nos queda de esta forma. Ahora pues básicamente como decimales, metiendo en la calculadora, nos da más o menos esto. Ya para finalizar el ángulo,
de la ecuación que pudimos compactar y obtener de esta forma. Ahora pues básicamente sustituimos. Acá sustituyendo, vemos que el ángulo nos da algo así. Recuerden respetar los signos, es importante que esto respeten el signo de acá por fórmula y nos da más o menos esto en radianes. Vamos a comprobar si esto que hicimos es verdad. Bien, volvemos otra vez a MATLAB, vamos a escribir la función de transferencia. Transfer function, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, metemos y abrimos corchete para el numerador. En este caso tenemos que es 6 y como es 5, entonces tenemos que dar varios ceros, un 0, otro 0. Cada posición es la potencia, 5, 4. Acá sería 3, en este caso es menos 4, 2, 1 y 0. Hay que checar. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Para que checar si esté bien. El siguiente es el denominador. Ahí sería 1 por el coeficiente. Acá un 0. Y acá un 7. Hay que tomar en cuenta que este es 3. Potencia 3. Potencia 2. Potencia 1. Potencia 0. Vamos a ver si está bien. Vamos a darle correct section. Y aquí está la función de transferencia, que es la que teníamos a mano. Y ahorita vamos a ver cómo se comporta la respuesta en la frecuencia cuando la frecuencia es 2 radianes. Damos en correct section. Y aquí está la magnitud y la fase que habíamos calculado a mano, que cuadra.